Podrías caminar junto a un asesino sin saberlo. En este video conocerás la aterradora historia de Sergei Kashintsev, el asesino del bastón, y cómo sus crímenes desafiaron la justicia soviética. En breve te revelaré qué hacía que esta vulnerable persona sea aún más peligrosa que el resto. Sergei Alexandrovich Kashintsev se volvió una sombra inquietante en la Unión Soviética de los años 80. Un individuo capaz de deslizarse entre la multitud sin levantar sospechas. Su baja estatura, su cuerpo delgado y esa forma peculiar de apoyar el bastón lo hacían parecer inofensivo, casi frágil, como alguien que ni siquiera podía defenderse. Esa apariencia engañosa se convirtió en su arma más efectiva. Las autoridades apenas hablaban de él. La prensa lo ignoraba y el sistema lo transformó en un fantasma real. Su historia quedó enterrada entre expedientes cerrados, testigos silenciados y crímenes mal investigados. Desde joven vivió en un entorno hostil, marcado por burlas constantes por su discapacidad. Ese rechazo continuo moldeó su carácter duro, impulsivo y cada vez más resentido. No buscaba aceptación, sino una manera de vengarse, y cada ataque futuro parecía justificar, al menos en su mente distorsionada, lo que había vivido durante años. Detrás de su aparente torpeza había una astucia peligrosa. Sabía elegir lugares solitarios, mujeres sin apoyo y momentos en los que nadie se atrevería a mirar dos veces. Logró perfeccionar el arte de desaparecer después de cada crimen, dejando a los investigadores confundidos y a la sociedad sin idea de quién se movía entre ellos. Nada en su pasado sugería que se detendría. Todo indicaba que cada paso dado reforzaba la sensación de poder que sentía al manipular y dominar a quienes no podían defenderse. Esa doble vida de un mendigo sin importancia a un depredador silencioso convirtió su nombre en una sombra que nadie quería pronunciar. Sergei Kashintsev nació el 9 de agosto de 1940 en Piuga, Arkhangelsk, dentro de un ambiente marcado por carencias afectivas. Desde la infancia mostró una agresividad creciente que incluso dirigía contra su madre. Esa conducta impulsiva se volvió parte de su carácter. Su vida delictiva comenzó temprano. A los 17 años fue detenido por acosar a una adolescente. Después continuó acumulando incidentes, robó el abrigo de su hermano, vivió de la mendicidad y cometió pequeños hurtos. Una mujer que intentó ayudarlo terminó siendo víctima de sus extorsiones y malos tratos, lo que lo llevó nuevamente a prisión. En 1975 cometió su primer asesinato al matar a Korotkova, crimen por el que recibió una condena de 10 años. Durante su reclusión, no mostró señales de cambio. Al contrario, dedicó su tiempo a estudiar anatomía y procedimientos criminales mientras alimentaba su resentimiento profundo contra las mujeres. Cuando quedó en libertad en 1985, ya no era un delincuente común. Salió convertido en un agresor metódico, decidido a actuar con una violencia mucho más estructurada, iniciando una etapa que dejaría una huella sin precedentes en la historia soviética. Al salir de prisión en 1985, Sergei Kashintsev se convirtió en un depredador calculador. Su bastón, percibido como un signo de fragilidad, se transformó en arma de control y muerte. Recorrió más de 150 regiones de la Unión Soviética como polizón, moviéndose sin dejar rastro ni registros de su identidad o destino. Seleccionaba víctimas vulnerables, generalmente mujeres solas, cuya desaparición pasaría inadvertida. Las abordaba en calles, mercados o estaciones, ofreciendo alcohol o solicitando ayuda para ganar acceso. Una vez dentro de espacios aislados, estrangulaba con bufandas, pañuelos, sus manos o el bastón, presionando la tráquea hasta causar la muerte. El estrangulamiento le generaba excitación, por lo que no siempre había señales de agresión sexual. Robaba únicamente objetos visibles, dejando claro que su objetivo no era económico. Sus constantes desplazamientos, la precisión de su técnica y la ausencia de patrones entre los crímenes confundieron durante años a los investigadores. Cada escena reflejaba violencia controlada, sin huellas y ejecutada con precisión.
como si hubiera sido planeada. El silencio institucional y la falta de coordinación policial permitieron que Kashintsev actuara sin interrupciones durante años. En la primavera de 1987, en Ryazán, fueron hallados restos carbonizados dentro de un barril. El caso quedó sin resolver por falta de pruebas, aunque él lo confesó después. El 28 de abril de ese mismo año ocurrió uno de los hechos más estremecedores: el asesinato de Tamara Gatilova en Arzamas, vigilante nocturna de un jardín infantil. Fue golpeada y estrangulada mientras su hija de 7 años, Olia, se encontraba presente. La niña describió haber visto a un hombre pequeño apoyado en un bastón, pero los adultos no tomaron en serio su testimonio. Afuera del edificio se encontraron huellas pequeñas y marcas del bastón, evidencia que fue ignorada. 3 adolescentes inocentes fueron detenidos y torturados para obtener confesiones falsas. Mientras tanto, Kashintsev continuaba desplazándose. El 5 de mayo, en Gorky, otra mujer fue encontrada sin vida. Su amante fue acusado y liberado en 1989. En Moscú, una mujer en silla de ruedas fue atacada. Una vecina escuchó pasos acompañados del golpeteo del bastón antes del crimen. A finales de abril ese mismo año, Sergei fue detenido en Ryazán tras ser visto cerca de las vías del tren. Su captura llegó tarde para muchas de sus víctimas. A finales de abril de 1989, el cerco que Sergei Kashintsev había evitado durante años finalmente se cerró. Su arresto no fue resultado de una operación estatal, sino de trabajadores ferroviarios que notaron su actitud sospechosa cerca de las vías de Ryazán. Un hombre bajo, inquieto, apoyado en un bastón cuyo golpeteo lo delataba. Intentó escapar, pero su propia cojera se lo impidió. Tras ser detenido, quedó bajo la custodia del investigador Dmitry Plotkin, quien había trabajado en el caso del barril de 1987. Frente a él, Sergei mostró una combinación inquietante de calma y orgullo. No solo confesó ese asesinato, sino que aseguró haber cometido entre 50 y 60 homicidios, aportando detalles precisos de escenas olvidadas durante años. Sus declaraciones generaron un conflicto dentro de las instituciones soviéticas. Existían expedientes cerrados, culpables encarcelados y casos dados por resueltos. Reabrirlos significaba admitir errores graves y exponer fallas estructurales. Hubo resistencia, silencios y presiones para limitar la investigación. Aún así, los agentes que sí decidieron profundizar descubrieron que estaban ante un criminal altamente organizado. Sergei describía ubicaciones, cuerpos, objetos y posiciones con exactitud perturbadora. Sin embargo, solo se pudieron comprobar de manera concluyente 8 asesinatos y 3 intentos. Confirmar más implicaba enfrentarse a una burocracia empeñada en no revisar su propio historial. El 13 de marzo de 1990 fue declarado culpable y condenado a muerte. La ejecución se realizó el 17 de enero de 1992, cuando tenía 51 años. Su caída dejó numerosas dudas, ya que gran parte de sus confesiones nunca fue investigada a fondo. El rastro de Sergei Kashintsev fue devastador por sus crímenes y las injusticias generadas. Personas inocentes fueron arrestadas, golpeadas y forzadas a confesar delitos que no cometieron. El caso más doloroso involucró a los adolescentes de Arzamas, Kudinov Streltsov e Igor Sheganin. Este último quedó marcado de por vida. Años después intentó suicidarse bebiendo vinagre, sobreviviendo con secuelas permanentes. Sergei afirmaba haber matado a 59 personas, lo que lo situaría por encima de Andrei Chikatilo. Pero la falta de transparencia y la presión institucional para cerrar casos impidieron confirmar la cifra. El asesino del bastón evidenció un sistema que prefería crear culpables antes de reconocer errores. La negligencia permitió que el depredador se moviera libremente mientras otros pagaban por sus crímenes. Incluso tras su ejecución, muchos expedientes permanecieron sin revisar, dejando a familias sin respuestas. Su legado no fue solo el miedo que provocó, sino también la prueba de un aparato estatal incapaz de detener a un hombre que, bajo apariencia frágil, se convirtió en uno de los criminales más peligrosos de la Unión Soviética.